Estaba en el cuarto que había sido la oficina original de Mordecai. El lugar que habían usado antes Mordecai y Thanatos había quedado completamente desolado tras el incidente que pasó con Eros, Seth, Thanatos y yo. Así que mi primera decisión como líder fue regresar al lugar original. Aún no venían los muebles nuevos, por ende, solo tenía una silla, un sillón y una mesa en lo que las remodelaciones llegaban. Todo parecía ser más pacífico ahora, pero no me confiaba. Tenía una misión que cumplir y no sabía por dónde comenzar. Así que le pedí a Mort que investigase movimientos extraños por los territorios Slayer y Black. Yo procuraba no salir del cuartel a menos que fuera muy necesario. Gracias a Insanity, la foto que me tomó cuando hizo su gracia, el infierno pensó que yo estaba herido de gravedad, junto a los aprendices. No solo eso, sino que también se rumoraba que los cabecillas seguían heridos tras su participación en el torneo. La foto fue compartida fuera del cuartel y llegó a todo tipo de lugares, donde lentamente los rumores se convirtieron en una verdad falsa que todo mundo creyó. Se cree que sin Mordecai no tenemos líder y esperamos su recuperación. Cuando Thanatos volvió, tenía uno que otro vendaje, no parecía herido, pero yo sabía todo el daño que tenía por sanar. Le contaron la noticia y comprendió el por qué decidí no asignarle misiones hasta que pudiera estar al 100. Debo admitir que lo tomó mucho mejor de lo que pensé. Hasta se ofreció como consejero y guardaespaldas en lo que se curaba. Yo acepté. Una noche, antes de que todo estallase, estábamos Mort, Dark Poem y yo finalizando los planes de mañana respecto al territorio y los Blacks, cuando Thanatos entró a la oficina y se quedó esperando a que finalizáramos. Terminamos y acordamos decirle a los otros cabecillas en la mañana las cosas. Terminamos. Pueden irse. Y díganle a Insanity que le toca la guardia, y respecto a lo que me pidió la otra vez, no puede tener un gato de compañero. Que aprenda de la vez que Mordecai le hizo devolverle a Corleone con su dueño. No quiero repetir una escena así. Sí, jefe. ¿Lo hará solo o acompañado? Yo podría acompañarlo. Estoy acostumbrada a la forma de ser del maestro. Total, los ponquetos siguen sin darnos problemas, así que mis sombras pueden patrullar el resto del territorio. Está bien. Y Mort, que me digas extinción. Mordecai sigue siendo el jefe. Cualquier cosa estaré aquí, pensando. Se fueron mientras Thanatos se quedaba sentado en el piso observando. No puedes dormir, ¿cierto? ¿Sigues teniendo pesadillas? Sí. De mi pasado. ¿Y tú? No creo que estés aquí para el segundo round, ¿o sí? Vine porque quiero contarte algo. De mi pasado. Mi historia. Como te prometí. Y aparte a esta hora ya casi no hay Darks en el cuartel, así que nadie podría escuchar. También veo que no tienes muchas cosas que hacer, ¿o sí? ¿Jefe? Está bien, Thanatos. Escucharé. Lo miré mientras me sentaba en el piso con él y escuchaba. Era hora de saber las cosas. No hablé tal y como pasó con Insanity. Solo me quedé callado y dejé que la historia me contara el por qué Thanatos está en este infierno. Está bien. Mi nombre es Miguel, pero me conocen como Thanatos. Muchos saben qué significa muerte, pero no todo el significado. Mi nombre significa muerte extinción, muerte sin violencia. Porque así fue la forma en que terminé aquí. Mi muerte no fue violenta, pero sí fue cruel, lenta y sin dolor. Antes de todo esto sufrí, mas cuando llegué aquí ya no sentía nada. Nací en un hogar de escasos recursos. Mi padre abandonó a mi madre y ella me abandonó a mí. No recuerdo mucho de eso. Solo el día en que terminé en ese orfanato. Sigo recordando las palabras de mi madre.
sobre el cómo me amaba, pero que no podía cuidarme o darme lo que merecía. Que con esta gente estaría mejor. No lo entendía. Solo sabía que mentía. Supongo que ahí nació mi miedo a ser abandonado o cambiado. De la nada fui huérfano en un lugar donde nadie quería saber de mí, pues para mis compañeros yo no era como ellos. Muchos se conocían antes y habían crecido juntos. Yo, por otra parte, fui dejado a mi suerte. Extinción, tú sabes cómo es el odio. Transforma, cambia. Y entre más tiempo pasaba ahí, más tiempo dejaban de saber el por qué me odiaban. Solo sabían que yo no debía estar con ellos. Mi genética tampoco ayudó. A los 9 años ya era más alto que muchos de mi edad y estaba gordo. Esa es la receta perfecta para no ser adoptado o ser el prospecto de muchas familias, quienes no ocultaban su desagrado hacia mí. Ellos buscaban recién nacidos o niños como los de las películas. Perfectos. Siempre había alguien mejor que yo para ellos. Siempre había una elección extra antes de mí. Nadie quiere a los diferentes. Nadie quiere a los monstruos como yo. Así me decían los huérfanos. Dejé de ser Miguel para ser el troll, Quasimodo, el tinaco, Miguel Mantecas, Buda. Para ellos solo era un objeto de burla. A tal punto que comenzaron las apuestas respecto a cuánto tardarían en sacarme del orfanato. Extinción. Quería morir. Y lo intenté. Fallé. Eso solo empeoró las cosas. Miguel no puede matarse porque la cuerda no lo soportó como su familia. Ni Dios quiere ángeles gordos y feos como Miguel. Pensé que la pesadilla no terminaría. Y un día, como si fuera un milagro, una familia decidió adoptarme. A los 10 años. Quizá les di la suficiente lástima, o quizá solo no había alguien mejor. Ellos decían que era porque yo era lo más parecido al hijo que tendrían si pudieran. Me fui de ese orfanato sin venganza, sin buenos recuerdos, ni dejando amigos. Yo siempre estuve solo. Solo con los recuerdos vagos de mi primer madre. Pero no me fue mal con ellos. Mi segunda madre era algo regordeta y siempre me sonreía. Procuraba cuidarme. Y siempre me preguntaba cómo me sentía. Que ella no tenía problemas en que no tenía problemas con el hecho de que no le dijera por su nombre o que no le dijera madre. Que ella lo entendía. Tenía el pelo rizado y era más pequeña que yo. Cocinaba muy bien. Supongo que así se sentía tener una madre. Y mi nuevo padre era un señor que se veía serio, pero al verme igual, me sonreía, me apoyaba, me aconsejaba. No sé si esa es la sensación de extinción, pero sentía que así debía sentirse el amor
de un padre. Decidieron dejar mi nombre original y mandarme a una escuela de paga donde hice mis primeros amigos. Amigos que recuerdo por lo poco que duraron y el dolor de su partida. Mas suelo intentar recordar los buenos momentos que tuve, de sus sonrisas, los juegos, porque si alguna vez lo existió, esta fue mi época más agradable. Una vez que se dieron cuenta que fue adoptado, las cosas cambiaron. Ya no querían juntarse conmigo por razones tontas que sigo sin entender. Y con ello volvieron a salir las demás burlas de mi peso y mi tamaño. Lo que alguna vez había sido para admirarme ahora era usado para atacarme y hacerme sentir menos. Para cuando llegué a la secundaria, y había aceptado quién era. La basura adoptada. Ese era mi apodo. Ese era yo. Mas no era todo malo. Aún no. Aún tenía una familia. Recuerdo que mi madre me decía que no había problema, que yo tenía un tamaño privilegiado y que mi peso se podía arreglar, que era parte de mi crecimiento. Y me decía que yo tenía el lujo de que fui elegido por ellos. Aún recuerdo cómo me abrazaba mientras lloraba. Y aún recuerdo cómo mi padre me decía que tenía la fuerza para defenderme, pero que era demasiado noble para atacarlos. Pero me sentía un monstruo por mi tamaño. Mi mayor consuelo era estar en casa con ellos y sentir su cariño. Pues de verdad quería a mi familia. De verdad sentía paz saliendo con ellos. Y de verdad no quería dejar ese lugar. Pero como todo en esta vida, vaya que fue estúpido al pensar que la vida podía darme este respiro. Recuerdo ese día. Ahora que lo pienso, quizá fui muy cobarde o quizá actué en pánico, pero así fue como lo perdí todo. Por mis acciones. Recuerdo ese día en el que mi madre me sentó y me dio la noticia que había pasado un milagro, que ella estaba embarazada, que iba a tener un hermano, que ya no estaría solo, que tendría alguien a quien proteger. Recuerdo sus lágrimas de alegría mientras me abrazaban, ella y mi padre, pero yo por dentro no estaba feliz, estaba aterrado. Recordaba a mi primer madre, el cómo todos me habían cambiado, el cómo ni siquiera podía suicidarme. No lo podía soportar. El solo pensar en los favoritismos o la idea de saber que para ellos yo podría dejar de existir era inconcebible. No quería vivir esa vida. Ya no más. Esta vez yo seré el que se vaya antes de que lo reemplacen. Y así en el silencio de la noche, armé mi maleta y me fui de la única casa que consideré un hogar. Esa noche yo los vi dormidos y me despedí en silencio. Tenía demasiado miedo de volver a ser reemplazado.
Al siguiente día mi celular no dejó de vibrar más. No iba a contestar esas llamadas. No iba a creerme esas mentiras. Solo respondí una única llamada. Era mi madre. Mi padre se le había pasado buscándome. Y por su voz sabía que ya se había cansado ella de llorar. Me decía que estaban desesperados. Pero no hice caso. No quería volver a ser reemplazado. Recuerdo cómo sus últimas palabras fueron: hijo, por favor, vuelve. No te vamos a reemplazar. Quédate, por favor. Yo solo contesté: lo siento, mamá. Y colgué. No volví. Al menos yo no me podría reemplazar a mí mismo. Aprendí a vivir de la ciudad. Lentamente dejé de mostrar que sufría y lo empecé a guardar. Y empecé a buscar actitudes autodestructivas porque sentía que de verdad el mundo quería deshacerse de mí, o simplemente quería torturarme hasta que me quitaran la vida. Aprendí a vivir de la ciudad hasta que los conocí. Un grupo de darketos que se sentían igual que yo, rechazados por la sociedad y olvidados por el mundo. El grupo decía ser un grito silencioso, y sin embargo había sonrisas, bromas, y su líder Mario solía ser muy pacífico al punto de rayar en lo cobarde. Pero lo aceptaba. Era el líder que merecía. Más que nada éramos vándalos y rebeldes sin orden ni organización. Recuerdo esos tiempos también. Solíamos pintar paredes, consumir drogas, molestar a las personas, asaltarlas, sobre todo a esos riquillos. Pero estaba en paz con eso. Aquí podía destruirme sin que me juzgaran. Total, en este nuevo mundo era parte de basura igual a mí. Éramos lo más bajo de lo más bajo. Nos decían la copia de los góticos, y los ponquetos nos tenían lástima. Tanto que cada que uno de nosotros desaparecía, no le poníamos atención. Posiblemente provocó a alguien o fue víctima de los gangrels. Un grupo de cuidado y alguien que hasta los líderes de los góticos y ponquetos, Zafiro y Revolución, temían. Por eso Mario era un cobarde. Él prefería no molestar a nadie, a ser un objetivo de los ataques de Morbius, el líder gangrel. Él era una pesadilla. Y así fue como pensé que terminaría Extinción. Muerto de una adicción o a manos de otros. Yo quería morir, mas no quería que fuera súbito. Quería que fuera lento, sin dolor. Los días pasaron, los años pasaron, hasta que un día todo cambió. Mario nos llamó. Le daríamos la bienvenida a otra persona nueva del grupo. Otro cordero viniendo a morir al matadero. Eso decíamos. Bueno, chavos, quiero que le demos la bienvenida a este nuevo recluta. ¿Cómo te llamas, novato? Mi nombre es Sebastián Rodríguez González. Soy ex convicto. Salí gracias a ciertos favores. Y quiero saber todo de ustedes, los Dark. No tengo familia. No tengo a nadie afuera. Y el mundo me rechazó, así que quiero pagarle de vuelta ese favor. Recuerdo muy bien ese discurso y esa bienvenida.
El contraste de Mario y Sebastián era muy notorio. Incluso en la vestimenta, ella usaba todo de negro y una gabardina. Esta persona reflejaba perfectamente el cómo me sentía con sus palabras. No sabíamos ninguno en ese momento, pero el grupo estaba por cambiar de forma drástica. Y todo por este hombre que había llegado. Es en esta parte de la historia donde conozco a nuestro maestro. Y nacen los acosadores de oscuridad.